adoramos, te exaltamos, oh Rey. Gracias te damos por tu inmenso amor y misericordia. Te pedimos, Señor, que tú toques cada vida, cada corazón, Señor. Lo llenes de ti, lo llenes, Espíritu de Dios. Lo llenes con tu palabra, con tu paz, con tu amor, Señor. Rompe toda cadena de atadura, Padre. Te pido que estés liberando a los que han venido atados, a los que han venido cansados, a los que han venido cautivos, Padre Santo, de deudas, de aflicciones, Padre Santo. Cautivos, Padre Santo, de adicciones. Te pido que tú lo hagas libre en este momento, Padre Santo. Dice tu palabra que si el Hijo os libertare, sería verdaderamente libre, y declaramos libertad de aflicciones, de necesidades, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Te glorificamos, te exaltamos, oh Rey. Gracias por todo. Amén. 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 Pueden tomar sus asientos. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo empezó a predicar que el reino de los cielos se ha acercado, que el reino de los cielos viene a la tierra para la manifestación de su poder aquí en la tierra, y lo podemos ver con milagros, prodigios y maravillas. Y vemos cuando nosotros actuamos como dice la palabra de Dios, como sabemos el Padre nuestro, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, viene el reino de los cielos. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así dice la oración, ¿no es cierto? Que enseñó el Señor Jesucristo. No hagan malas repeticiones, pero tenemos que entender que esa oración es una oración perfecta, y esa oración es la que decía el Señor: venga tu reino, traiga tu reino aquí a la tierra. Pero no es lo más importante, no es tan importante traer el reino del cielo aquí a la tierra. Lo más importante es la vida eterna. No debemos dejar nuestra mirada de lo más importante, que es la salvación para una vida eterna. La vida aquí es pasajera, la vida aquí es corta. Los que ya tienen cierta cantidad de años pueden mirar para atrás y decir: me parece que fue ayer que largué la mamadera. Los Pampers los largué, ahora empecé, ese es otro tema. Es corta la vida, miramos para atrás y vemos que el transcurrir de nuestra vida ha pasado a una velocidad muy acelerada. ¿No es cierto que es así? Es corta la vida del hombre, es corta la vida del hombre, pero lo más importante es dónde vamos a pasar la eternidad. Por eso tener cuidado y cuidar nuestra salvación. Dice, cuidar esa salvación tan grande, y no desviar la mirada, de la salvación, de la vida eterna, aferrarnos a la vida eterna que Dios nos regaló. Por supuesto que esta es una antesala de lo que vamos a hacer allá en el cielo. Amén. Por eso, si está pasando por aflicciones, busque más de Dios, busque su presencia, busque su salvación, porque aquí empieza la salvación, como aquí también empieza el infierno. Muchos viven un infierno que dice: Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¡Apa! Pero es así. ¿Conoce gente que vive en un infierno? Podemos pasar por diferentes circunstancias, pero como decía el apóstol Pablo, podemos estar en apuro, pero no desesperados. Pues sabemos que la salvación del Señor viene. Hablábamos esta mañana de esa confianza que tenemos que tener en el Señor. Por ahí nos desesperamos ansiosamente, pero tenemos que esperar en el Señor. Pero sabemos que nuestro Señor está y nos viene a salvar, y viene la salvación del Señor. Viene seguro esa salvación. Pero la persona que no tiene a Cristo sabe, y lo que le espera y lo que viene no es algo agradable. Dice la palabra de Dios en Lucas 21:33, creo que me acompaña la palabra de Dios. El Señor Jesucristo estaba hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Nuestro destino es el cielo. El plan de Dios es traer el cielo a la tierra, pero por el pecado del hombre vamos a ser llevados al cielo. Usted sabe que nuestro destino en la eternidad es en el cielo y no aquí en la tierra. ¿Cuánto lo saben? Amén. 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 Dice la palabra de Dios, Lucas 21:33, si lo tienen. Amén. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mira también por vosotros mismos que vuestro corazón
no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque como el lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es clara la palabra de Dios. Estar velando. Velardo es estar alerta, estar preparado, prepararse, estar preparado. Estaba hablando esta semana con un joven que me decía de sus altibajos espirituales, y le digo, ¿sabe lo que pasa? Que hay que prepararse antes. Hay que prepararse antes, cuando estamos en la bendición, cuando estamos en los momentos de felicidad, tenemos que prepararnos para esos momentos difíciles, estar preparados, estar siempre alerta, preparados, no esperando el problema, pero saber que va a venir. Los problemas no hay que llamarlos, vienen solitos, ¿cuántos lo saben? Amén. No los llamamos, vienen solitos. Y si alguien no tiene problemas, le paso a alguno. ¿Quién quiere un problema? Así dice todavía alguno, amén. Siempre hay algún por ahí, algún dormido, ¿no? Nadie quiere los problemas, pero viene solo y es bueno estar preparado. Uno se prepara para estudiar, para ir a la escuela, a la universidad, ¿no es cierto? Uno se prepara, se cuida lo que vemos, ¿no es cierto? El físico, el cuerpo, tomamos vitaminas, pero parece mentira que no nos preparamos para estar espiritualmente cada día mejor. Levantarnos, prepararnos para los días difíciles, porque días difíciles hay. Días difíciles hay. ¿Hay días difíciles? ¿Lo conocen alguno? ¿Han tenido algún día difícil? ¿Algún día malo, como dice la palabra de Dios? Es bueno estar preparado. Mire, me gusta mucho en 2 Timoteo 2:15. Dice la palabra de Dios: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, aquel que no tiene de qué avergonzarse y explica correctamente la palabra de verdad. Aprobado por Dios. Estar aprobado por Dios, no con las llantas caídas, los brazos caídos, la llanta baja, mezclé todo. Andamos ahí, ¿viste? Cuando estaba con la llanta baja, anda así despacito arrastrando el auto. Cuando estamos caídos, tenemos que prepararnos para esos momentos difíciles. Prepararnos mentalmente cuando vienen o uno sabe que va a pasar por diferentes circunstancias. Debemos prepararnos. Hay días malos. Mire, en Génesis 47:9, esta es una charla que tenía el faraón con Jacob cuando fue que José salvó a su familia y los llevó a Egipto porque había un gran hambre. Te la recuerda la historia. Los llevó a Egipto y hubo una charla. Le dijo, che, ¿cuánto ya tenés? ¿Cómo anda y qué decir? Y dijo 130 años. Pocos y malos. Son difíciles, hay días malos. Dice la palabra de Dios que en el mundo tendréis aflicciones. Hay muchos días malos. Hay muchos días malos. Por eso tenemos que prepararnos para esos días. Estar alerta, preparado para esos días. Por supuesto, teniendo la mentalidad que en cualquier momento podemos ser llamados para ir al trono celestial. Estar preparado también para recibir aquí, estar parado en el reino de los cielos, aquí en la tierra. Eclesiastés 12:1 dice un consejo para los jóvenes. Lo dice claramente, van a venir días malos, así que dice la palabra de Dios, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque después van a venir los achaques. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Efesios
5:16 dice, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Wow, pastor, días malos. ¿Por qué me predica días malos? Para estar preparado. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 2:11, dice que el diablo tiene maquinaciones, tiene planes, se prepara un plan. Por eso debemos levantarnos en oración, porque antes que pase algo en lo natural, está empezando en lo espiritual. El diablo está armando un plan para destruirnos. Usted sabe, la palabra de Dios es clara. En Juan 10:10 dice, el diablo, el ladrón, vino para robar, matar y destruir. Tiene ese plan, robar, matar y destruir, robar, matar y destruir. Tiene un plan fijo, sabe y está pensando no en los hijos de Dios, en toda la humanidad. En toda la humanidad, cómo destruirlo, cómo destruir al hombre, cómo destruir a la mujer. Un gran plan del enemigo es la homosexualidad. Usted sabe que inclusive una marca de café de bares, café a nivel internacional, es homosexual, y él dice que su sueño sería que todo el mundo sea homosexual. ¿Sabe qué pasaría si todo el mundo sería homosexual? La humanidad se termina en 100 años o menos, porque no puede procrear, usted sabe. Es claro, es un plan satánico para destruir la creación de Dios. Ay, pero ¿por qué? Si ahora hay una ley que lo aprueba. No hay que discriminar, pero no podemos avalar esa conducta. Es pecado, no es para discriminarlo. Todos pecamos, estamos instituidos a la gloria de Dios. Todos pecamos. Es un pecado al cual tiene que arrepentirse, pedirle perdón a Dios y ser restaurado. Simplemente un paso, nada más. No es que hay que, vamos a hacer el rincón para los hermanos que tengan ese problemita. No discriminarlo. Vienen al Señor a predicarle la palabra y tienen que pasar por ese arrepentimiento y ser libres de esa atadura, porque es una atadura del diablo. Estar preparados, prepararnos en todo sentido, no solamente con nuestro cuerpo, sí de nuestro cuerpo, ¿no? Estar preparado en todo sentido. Por supuesto, empezando por nuestro cuerpo, nuestro físico. Muchas veces pasamos por enfermedad. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me enfermé? Y salimos en musculosa con 0 grados. ¿En tu casa? Más o menos. Yo soy macho y me la banco. No puede así, nada. Pero nos pasa así muchas veces, o no nos cuidamos, no nos alimentamos bien, o nos alimentamos demasiado. No me vengan con esos chistes. Yo ya solucioné el problema del peso, ya saqué la balanza de casa, el espejo. No, mañana empiezo la dieta. El lunes empiezo la dieta. Debemos cuidar nuestro cuerpo. Dice la palabra de Dios que es el templo del Espíritu Santo. Esto lo dice en 1 Corintios 6:19. ¿No sabes que sus cuerpos no son suyos, sino que es el lugar donde habita el Espíritu Santo? Cuiden su cuerpo. Habla del pecado. Es lo peor que podamos permitir que entre en nuestro cuerpo. Usted sabe, como le decía, todos los pecados son iguales, pero cuando uno peca con fornicación, peca con su propio cuerpo, se daña a sí mismo, daña su cuerpo. Por eso es esta alerta para los jóvenes, entender que debemos prepararnos. Somos cuerpo, alma y espíritu. Por eso necesitamos prepararnos para los momentos difíciles, prepararnos antes, anticiparnos para esos momentos difíciles. Lo segundo que tenemos que prepararnos es mentalmente. La palabra de Dios es clara, debemos prepararnos mentalmente. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de sus mentes. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Necesitamos no permitir que el mundo nos dé su mentalidad, sino nosotros tener esa mentalidad de reino, porque si no, no podemos entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Pero muchas veces no entendemos la voluntad de Dios para nuestras vidas porque estamos con una mentalidad del mundo, una mentalidad limitada,
limitada del poder de Dios, nosotros somos los que lo limitamos. Dios tiene todo el poder, pero nosotros tenemos la mentalidad del mundo y estamos limitando el poder de Dios sobre nuestras vidas. El pueblo de Israel, cuando estuvo 400 años en la esclavitud, para cambiar esa mentalidad, le llevó 40 años. Es así. 40 años para cambiar esa mentalidad de esclavo. Tenía una mentalidad de esclavo y el Señor le hablaba y puso los estatutos para que entienda que no es como ellos vivían. Debían vivir y cambiar su manera de pensar. ¿Y sabe qué? Todos los que salieron de Egipto, ninguno llegó a entrar en la tierra prometida, sino sus hijos. Otra generación. ¿Le parece? Y así nosotros necesitamos dejar que Dios nos cambie nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar y prepararnos mentalmente. Eso es lo que debemos hacer. ¿Cómo hacerlo? A través de la palabra de Dios. Si no, ¿cómo podemos cambiar nuestra mente? También dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 10:4. Y quiero que me acompañe a la palabra de Dios. 2 de Corintios 10:4. Dice la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que tenés que direccionar tus pensamientos. Debes direccionar tus pensamientos. Entender que la gran batalla es en nuestra mente. La duda, la que nos quita la fe, la que nos hace perder las bendiciones, está en nuestra mente. Queremos poner la lógica, y una lógica no de Dios, sino del mundo. La lógica del mundo, que no existe, que las cosas tienen que saber y se tienen que dar a lo natural. Y no entender que Dios es sobrenatural, está sobre lo natural y Él cambia la naturaleza, Él cambia todas las cosas, porque Él la hizo y Él las puede hacer de nuevo. Amén, gracias a Dios por un amén. Alguien que sabe que Dios cambia las cosas. ¿Cuánto ha visto cambiado realidades en su vida por la mano poderosa de Dios? Amén. Por los milagros del Señor. ¿Cuánto lo han vivido? Amén. Dios cambia las realidades, pero debemos cambiar nuestra manera de pensar y prepararnos. Yo le doy este consejo. Si usted sabe que va a ir a visitar a una familiar, para dar un ejemplo, la suegra, y sabe que esa persona es difícil, no digo que las suegras sean difíciles, no me saquen de contexto, sabe que va a reunirse o va a ir a hablar con el jefe, prepárese, dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, no de que te lastime. Sabe que esa persona es difícil. Muchas veces les digo, hay hijos que sufren porque padres que son un poquito difíciles. Le digo, vos sabés, o hijos que son difíciles y los padres van a visitarlo y reniegan. Ya sabés cómo son. No pasen mala sangre. Prepárate. No discuta. ¿Para qué va a discutir? La discusión, sabe que la palabra de Dios dice que cuando nosotros discutimos, el reino de Dios no viene a nuestra vida. Las disensiones es algo que aleja el reino de Dios en nuestra vida. Por eso la discusión, el no estar de acuerdo, no estamos para no estar de acuerdo. No estamos para apoyar cosas que sean pecado, pero ponernos de acuerdo, vamos a ver que de acuerdo, es obedecer a Dios, obedecer la palabra de Dios y estar firme en el Señor. Debemos cambiar nuestra manera de pensar y debemos sujetar toda mentalidad a la obediencia de Dios. Prepararnos mentalmente, saber que el diablo tiene planes y tenemos que prepararnos nosotros, bien preparados para esos días difíciles, esos días malos. Y lo tercero que debemos estar preparados es espiritualmente, definitivamente. Tenemos que tener espiritualidad no solamente para el hoy, sino para el día de mañana, para los momentos difíciles. Necesitamos más espiritualidad, necesitamos más presencia de Dios, más relación con Dios, necesitamos más espiritualidad, porque a veces tenemos el tanque bajo. Dice la palabra de Dios que nuestras luchas
no son con personas, no contra sangre y carne, sino contra potestades, contra príncipes de las tinieblas. Por eso debemos estar preparados. Dice, por lo tanto, tomad toda la armadura, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahí está. Que no te voltee. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinto de la verdad, bien apretadito. La verdad absoluta. Vestido con la coraza, la pechera de la justicia. Dice, y el calzado de los pies del apresto del evangelio de la paz. El calzando los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la cual podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. Escudo, ahí. El escudo ahí, atajando. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. La salvación de Cristo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso muchas veces le decimos la espada. Acá traje la espada. No podemos atravesar a nadie sino nosotros mismos. Con la palabra. Y al enemigo ganarle con la palabra. ¿Viste el Señor Jesucristo cómo le contestaba a Satanás cuando vino a tentarlo? Con la palabra. Escrito está, le decía. ¿Cómo le decía? Escrito está. Y el diablo también se conoce la Biblia y te va a decir, pero dice tal cosa, tal cosa. Por eso debes saber la palabra de Dios, por eso debes instruirte, prepararte con la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Dice, orando en todo tiempo. ¿Orando cuándo? Todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y los santos no son aquellos seres que han pasado, sino los santos son los que están aquí, que están a los suyos. ¿Sabe qué significa santo? Reservado para Dios. Dios nos santifica a través de su sangre preciosa. Somos santos, somos perfeccionados. ¿Cometemos errores? Algunos me parece que sí. Todos cometemos errores. Todos metemos la pata. Nadie es perfecto. Ni yo. Nadie es perfecto. Pero sabemos que por la sangre de Cristo somos santos. Orar por todos los santos. Orar por todos los hermanos, por todos los que están en la casa de Dios. Debemos estar alerta, debemos tener cuidado. Sabemos que hay gente que es dañina, que es gente que es difícil de amar y que nos contamina. La palabra de Dios dice que hay que tener cuidado de esa gente y dice que no seamos nosotros, puede no ser nosotros. Quiero que me acompañe a Hebreos 12:15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brote alguna raíz de amargura. Mire lo importante que es. No deje que nada amargue su corazón. Porque cuando hay amargura, hay falta de perdón. No permita eso. Porque muchas veces nos hacen algo que amerita la amargura, pero nosotros no tenemos que permitirlo. La falta de perdón es una de las herramientas que usa el diablo. Cuando decíamos en 2 de Corintios 2:11, hablaba antes de decir la falta de perdón. De la falta de perdón dice, no se olviden, tengan cuidado. No debemos olvidar que el diablo tiene maquinaciones. La maquinación es pisarte el callo, que alguien te pise el callo para que haya angustia en tu corazón. Dice la palabra de Dios,
no que brote alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y la persona que está angustiada contamina. Contamina. Por eso debemos nosotros dejar toda contaminación y prepararnos. Es decir, cuando tengo que perdonar, y esas personas que vienen siempre con la gotita, ¿no? Gotera, prepararnos. Porque hay personas que tenemos que encontrar, la familia, jefes, compañeros de trabajo, prepararnos antes de esa persona, prepararnos mentalmente a la obediencia de Cristo. Voy a presentarme, voy a ir ante el jefe, sé que es difícil, bueno, me preparo, no dejo que eso que va a decir en mi contra, cosas que sabe, o burla del Evangelio. Usted sabe que muchos se burlan porque uno es cristiano, algunos se burlan porque es un equipo de fútbol, sobre todo el taller, pobrecito. Hay que pensar que hacen chiste con eso. Gente que sufre tanto. Ahora están primero. Le han puesto berro sobre el agua. Nadie sabe cómo llegó ahí arriba. Se cae, se cae. Pobre nada. Debemos cuidar nuestro corazón. Debemos cuidar nuestro corazón. Debemos cuidar nuestro corazón. La palabra de Dios y el Señor Jesucristo decía estar velando, estar atento. Sabemos que hay un enemigo detrás nuestro que quiere nuestro mal. Dice, yo he venido para dar vida y vida abundante, por eso tenemos que aferrarnos y acercarnos al Señor. En el mundo tendré aflicciones, pero tranquilo, yo lo he vencido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos, abrazarlo a Jesús y estar pegados a Jesús. Amén, amén. Preparado cada día más ferviente en la oración, más ferviente en el servicio al Señor. Es tan importante estar preparados, no solamente para ir al cielo, sino estar preparados para esos momentos difíciles de la vida. Preparados para esas circunstancias que nos toca vivir en nuestra vida. Estar preparados. La parábola de las 10 vírgenes, quiero que me acompañe a Mateo 25:1. Habla de un 50-50, 50-50. Y esto es peligroso. Usted sabe que la palabra de Dios dice que en los tiempos finales, y vemos cómo se van aconteciendo, dice, ustedes pueden ver, si lo pueden leer, a Lucas 21, que estábamos hablando recién, todo el capítulo, que habla que uno no sabe ni el día ni la hora, pero podemos percibir cuántos son los tiempos finales, y vemos la maldad del hombre, lo que habla siempre la palabra de Dios en los últimos tiempos, lo vemos que lo estamos viviendo. A los últimos tiempos, sabemos que pronto viene el Señor Jesucristo. ¿Cuándo viene? No sabemos. Nadie sabe el día o la hora. Pero percibimos que estamos en los tiempos finales. ¿Cuántos lo creen? Estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales. Entender que tenemos que estar preparados para nuestra vida con Cristo por la eternidad, pero también estar preparados a cada circunstancia que nos pasa en la vida. Dice la palabra de Dios, entonces el reino de los cielos es semejante, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Y aquí está hablando de las prudentes y la insensatez. Y cuando la palabra de Dios está hablando de vírgenes, está hablando de personas santificadas. Oh, sí, vírgenes. Vírgenes. Gente santificada buscando a Dios. Pero tiene solo el aceite para el momento. Entonces viene el enemigo, te sacude la primera y te hace caer. Viene el primer problema y ya sacudito. No, mira, es muy difícil el evangelio, dicen algunos. ¿Difícil el evangelio? Difícil es el mundo. Difícil es atado por el pecado. Difícil es lo que caminar en este mundo sin Cristo y sin esperanza. Eso es difícil. Pero claro, ya nos agarra con las ruedas bajas
Por eso necesitamos llenarnos del aceite, prepararnos, el aceite de la unción, a la cual el Señor Jesucristo dice que debemos tener, no solamente para encender la lámpara, que la tenemos que tener encendida, si no tenemos aceite ni para la lámpara, pues nosotros debemos ser luz, ¿no es cierto que sí? Dice la palabra de Dios, debemos ser luz de la tierra, traer luz a las tinieblas. Pero solamente ese aceite no es suficiente, es más el que tenemos que prepararnos para vivir aquí en esta tierra y para ir al cielo, a morar con Cristo. Amén. Para morar con Él. La palabra de Dios dice que Él va a venir a buscar a su pueblo. Así dice la palabra de Dios. Van a ser arrebatados. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros. Y nos vamos a encontrar las nubes con nuestros seres queridos. Hola, ¿cómo andás? Así. ¿Cómo te va? ¿Cómo salió el partido ese? El partido. ¿Argentina salió campeón de nuevo? No. Y vamos a ir al cielo, a una boda por 7 años. ¿Cierto? Dice la palabra de Dios que vamos a venir a la tierra nuevamente por 1000 años a gobernar la tierra. Reyes y sacerdotes. Vamos a estar los que somos sacerdotes y los demás van a ser reyes, gobernando la tierra por 1000 años con Cristo. Así dice la palabra de Dios. Después, el segundo juicio, y vamos al cielo por la eternidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero estar preparado es importante, y es importante entenderlo. Muchas veces lo vemos al cielo tan lejano, a la vida eterna como algo muy lejano. Por eso es necesario entender que tenemos que estar preparados para el hoy, para cualquier cosa que venga hoy, y eso nos va a preparar para la vida eterna con Cristo. Guardar más aceite, ir guardando aceite, acumular aceite, ese aceite de unción, ir acumulando más, cada día más, prepararse más, en todo sentido, como le decía, en cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu sobre todo. Prepararnos para los días difíciles. Incline su rostro. Padre celestial, amado Dios, te damos